a la grabación y voy a compartir en pantalla la presentación del día de hoy. Que no sé por qué está. A ver. Permítame tantito, es que no sé. Ahí. No estaba entre las posibilidades para compartir pantalla. Listo, ya tienen la presentación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, primero que nada les voy a hablar un poco del autor. Rui Pérez Tamayo es esa persona adorable que tienen en pantalla. Es un médico de la UNAM, pero que ganó el premio de divulgación científica porque se ha dedicado mucho a explicar con palabras simples lo que consiste, en qué consiste la ciencia que él practica, que es la médica. Ha publicado varias cosas sobre patología y como pueden ver, pues se acercó a los filósofos de la ciencia de la UNAM, en particular al doctor León Olivé, a la doctora Ana Rosa Pérez Ranzans, y estableció discusiones con ellos respecto a cómo se hace la ciencia, qué significa que exista un método científico. Y bueno, pues ahorita vamos a ver algunos libros que tiene, pero sí les quisiera contar algunos datos de su vida, que es conocida porque es un hombre famoso de la universidad, ha sido entrevistado muchas veces, todavía vive, aunque ya es muy mayor, tiene creo que más de 90 años, pero pues ha contado muchas anécdotas lindas de su vida y entre ellas cuenta que su padre era músico y que él también quería ser músico, pero que no lo dejaron porque habían batallado mucho económicamente y que le dijeron que tenía que ser otra cosa. Entonces, pues tuvo que pensar de qué otra cosa podía vivir que no fuera de la música y fue esta anécdota la que le ayudó a decidirse. Dice, una personalidad que formó parte esencial de mi vida es la del yucateco Raúl Hernández Peón. Recuerdo con entusiasmo la noche en que mi compañero de estudios me invitó al pequeño laboratorio de investigación fisiológica que el padre había montado en el sótano de su casa en la colonia Roma. Tomaba un gato, lo anestesiaba, lo ataba a una pequeña mesita de disecciones, lo operaba, le ponía unos electrodos, le registraba la presión arterial, la respiración, el ritmo cardíaco y todo esto lo medía en un quimógrafo. Aquello era fantástico, extraordinario. Me quedé fascinado la primera noche y después le pedí que me siguiera invitando. Pronto, muy pronto, yo ya quería ser fisiólogo. Entonces, bueno, pues tengo aquí impresa esta entrevista y tengo pues por aquí esta como añoranza que tiene respecto a la música y dice que es un melómano y que así hubo momentos de su vida en los que no tenía para comer, pero lo poco que tenía lo usaba para comprar discos de vinil y pues sí. Por aquí nos dicen, cuando comenzó sus estudios de medicina, su tiempo empezó a ser ocupado por otras actividades lejanas a la música y dejó de dibujar y aprendió primeros auxilios y a poner inyecciones. Puso un letrero donde vivía, se aplica toda clase de inyecciones por $1 y así se ayudó a continuar con su carrera. Entonces aquí hablan un poquito de la musa inspiradora, que es la música, y nos dicen lo siguiente, cuando cierro la puerta y estoy muy concentrado, estoy oyendo música. Tengo música en la computadora para una semana y en la casa igual. Para mí la música ha sido también la actividad de gran intensidad y de gran dedicación. Entonces, bueno, no pudo vivir de la música, pero sí sigue siendo una parte esencial de su vida. Permítame un momentito, porque creo que llegó alguien más. Ya. Bueno, aquí tengo nada más 3 libros de los muchísimos que escribió y ahorita pues nos vamos a ir a una página web para mejor leer los títulos allí,
pero puse en medio este que se llama Existe el método científico, porque pues es sobre lo que vamos a discutir el día de hoy. Y también a la izquierda tiene este de Historia General de la Ciencia en México en el siglo XX. Entonces, pues aquí vemos también la importancia de leer qué ocurre con la ciencia en nuestro país, no solamente estar viendo qué ocurre eurocéntricamente. Y a la derecha tenemos este otro título, Patología de la Pobreza, en donde Rui Pérez Tamayo hace una correlación entre las condiciones económicas de nuestro país y las enfermedades que padecemos. Voy a compartir ahora la lista de la Casa del Libro. ¿Sí la ven en pantalla? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí fíjense algunos otros títulos que tiene. Este se llama Personas y Personajes, en donde, bueno, hay varias situaciones con diferentes objetivos y esto me parece que no es tanto como sobre ciencia, pero sí habla de médicos, científicos, escritores y pintores, músicos que él conoció a lo largo de su vida. Tiene otro que se llama El concepto de enfermedad, Ciencia, Paciencia y Conciencia, Microbios y Enfermedades, Temas de ética y epistemología de la ciencia, que este es el que nos comentaba Citlaltemo, que ya conoce, y como pueden ver, bueno, no sé si se alcance a leer, el subtítulo es el diálogos entre un filósofo y un científico. No se alcanza a ver, pero sé que es el subtítulo. Temas de ética y epistemología de la ciencia, diálogos entre León Olivé y Rui Pérez Tamayo. También tiene este diccionario incompleto de bioética, 10 razones para ser científico, investigación e información científicas en México, y este que ya veíamos, Existe el método científico. Oigan, aprovecho para comentarles que yo considero incorrecto que no se acentúen las mayúsculas. Sé que las reglas van cambiando y que durante muchas décadas se ha dicho que no se tenían que acentuar las mayúsculas, pero cuando ustedes sepan en dónde van los acentos de una palabra en mayúsculas, desde mi punto de vista se ve mucho mejor que las acentúen, porque quiere decir que sí saben cómo se escriben bien, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues me choquea mucho que diga método sin acento y científico sin acento. Otro libro, De la magia primitiva a la medicina moderna. Y este acerca de Minerva, diosa romana de la ciencia y la sabiduría. También está en ebook. Este es el que ya veíamos de León Olivé. También estos ya están repetidos. Microbios y enfermedades, principios de patología, gorditos o enfermos, sobre la obesidad infantil. Y bueno, pues eso es todo, que imagínense, no es poco, ¿no? Pero bueno, ha sido una vida, como les digo, de mucha dedicación y de muchos reconocimientos, y pues no nos sorprende que le hayan dado el premio de divulgación científica. Vuelvo a la presentación. Y bueno, como decíamos al principio de la clase, el capítulo que ustedes leyeron, que es este del método científico, es el capítulo 2 del libro Ciencia, Ética y Sociedad. Los primeros 3 capítulos de ese libro son ¿qué es la ciencia?, el método científico y el empirismo en la ciencia. Entonces, un poco para darles contexto de en dónde se inserta este capítulo, pues les quiero contar qué hace Rui Pérez Tamayo en el primer capítulo. Y lo que hace es revisar más de 16, o sea, muchísimas definiciones de la ciencia, y después de revisar todas esas, como que recoge lo que le parece más relevante y acuña su propia definición de ciencia. Entonces les voy a leer algunas definiciones que se mencionan en ese capítulo. Según Seaman, por ejemplo, la ciencia es conocimiento público y la meta de la ciencia es el consenso de una opinión racional, de tal manera que el consenso tenga la mayor amplitud posible.
Pues bueno, pues aquí es interesante discutir si la ciencia es realmente pública o no, a quién pertenece la información, quién maneja esa información para producir qué producto. Pero bueno, también hay grandes pensadores que sí se han empeñado en que la ciencia sea pública y conocida por todos y el conocimiento, la divulgación, ¿no?, de la ciencia, como el mismo Rui Pérez Tamayo ha hecho. Otra definición, esta es de Mag, nos dice, la ciencia es la presentación más completa de los hechos con el menor gasto de pensamiento, muy en este tono de la eficiencia, la economía conceptual o la navaja de Oca. Otra definición de Oliver Wendell Holmes es que la ciencia es un mueble adecuado para una habitación en el primer piso, siempre y cuando se tenga sentido común en la planta baja. Campbell dice, la ciencia es el estudio de las proposiciones sobre las que puede alcanzarse un consenso. Entonces, ese, si se fijan, es súper positivista porque nos está diciendo que la ciencia es el estudio de las proposiciones. O sea, más carnapiano no se podría escuchar. Otra definición de Huxley, que no es Adolf Huxley, el de Una vida feliz, es otro Huxley, nos dice, la ciencia es sentido común, pero bien organizado. Otra nos dice que es un conjunto sistematizado de proposiciones que se refieren a un tema bien determinado. Otra vez, positivismo al decir que es un conjunto sistematizado de proposiciones. Simpson dice que es una exploración del universo material que busca relaciones naturales ordenadas entre fenómenos observados y que se pone a prueba. Esto pues me parece a mí muy importante en cualquier definición de la ciencia. O sea, no es, o sea, es lo que lo diferencia de la astrología o de otros aspectos de la cultura, y es que la ciencia pues se tiene que comprobar, ¿no? Bueno, se tiene que poner a prueba y sabemos cuándo es correcta y cuándo es incorrecta. Y por último, les leo la de Rosenberg, que nos dice que es el conocimiento ordenado de fenómenos naturales y las relaciones entre ellos, y que se ocupa de aspectos que se pueden reproducir en la naturaleza, pero o sea, como que no basta verlos, sino poderlos reproducir. Y pues se trata de sistematizar y legislar para poder predecir y controlar. Entonces, después de haber analizado estas y otras definiciones, ya Rui Pérez Tamayo da la suya, que es la siguiente. La ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento obtenido mediante un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso. Entonces, ustedes que ya leyeron el segundo capítulo, se darán cuenta de que aquí don Rui Pérez Tamayo nos dice que el conocimiento científico se obtiene mediante un método científico. Y cuando lees el capítulo 2, te dice que no hay un método, que hay muchos. Y que... Entonces yo, cuando leí estos dos capítulos, la primera y la segunda vez, decía, a ver, ¿cómo se puede contradecir Rui Pérez Tamayo en su primero y en su segundo capítulo? Pero ya encontré la solución, y es que aquí está tratando de decir algo así como muy general, y sí reconoce que se sigue cierta metodología, que hay como cierta organización, aunque pueden ser distintas, aunque unos sean hipotéticos y otros sean a priori, o sea, como que las diferentes comunidades científicas tengan diferentes estilos. Es verdad que hay como un orden, o sea, como que no es caótico, hay una manera organizada de trabajar en la ciencia, entonces por eso dice que sí se usa un método, y ya después como que matiza en el segundo capítulo y nos empieza a decir cuáles son los posibles métodos. Y además, en su definición, decidió decir que ese método científico siempre iba a tener un elemento deductivo, porque fíjense, dice un método científico organizado de manera deductiva. Y ya después de leer esta definición y leer un par de veces el capítulo 2, me doy cuenta de que en todos los métodos pone el apellido deductivo, ¿no?
Dice, puede ser inductivo-deductivo, a priori deductivo, hipotético deductivo. Entonces, bueno, como que lo que él encuentra es que siempre se va a utilizar la deducción, por eso lo señalé aquí en rojito, y en su capítulo 1 dice, bueno, parece ser que siempre se utiliza la deducción, pero no vamos a decir que existe un solo método, ¿no? Y esto es lo que nos va a explicar en su segundo capítulo. Entonces sí les quería enseñar su definición y quería como matizar esta cuestión de que aquí sí diga que hay un método y luego ya diga que no hay un método. O sea, el conocimiento científico es conocimiento organizado, sistematizado, y en el capítulo 2, ya con más calmita, que es el que ahorita ya nos vamos a detener, analizar con toda calma, nos da las opciones. Y sobre todo, busca en la historia qué distintos métodos se han utilizado. Bueno, entonces, para mí, este es el resumen del capítulo que ustedes leyeron para la clase del día de hoy. Nos va a plantear 3 posibles métodos y una conclusión. Los métodos son el inductivo-deductivo, el a priori deductivo, el hipotético deductivo, y su conclusión pues es que no existe un único método, y lo pongo entre comillas porque no solo lo dice Rui Pérez Tamayo, sino que claramente está citando a Paul Feyerabend y nos lo deja ver, ¿no? O sea que él va a estar en empatía con la postura de Paul Feyerabend respecto a que no existe un único método en la ciencia. ¿Qué significa que sean deductivos? Pues que una vez que ya tenemos cierto conocimiento científico, este nos sirva para hacer predicciones. O sea, tenemos, por ejemplo, la ley universal de la gravitación y podemos deducir cuándo van a estar cerca Júpiter y Saturno o cuándo va a haber un eclipse. Entonces, hacemos deducciones del conocimiento científico independientemente de cómo podamos llegar a él. Una manera de llegar a él es de manera inductiva, otra es a priori, postulando cómo debe de ser, y otra es lanzando hipótesis y poniéndolas a prueba. Pero una vez que ya tenemos ese conocimiento, luego hacemos deducciones, predicciones y vamos al mundo y observamos si se cumplen o no, ¿sale? Entonces vamos a ver 3 maneras distintas de generar conocimiento y luego todas ellas nos van a servir para hacer deducciones científicas. ¿Por aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver los 3 métodos. El primero es el inductivo. Justamente en esta ocasión, en este semestre, decidí poner el texto de Rui Pérez Tamayo hasta el final y no al principio, porque nos sirve para repasar varios temas. Y esto de la inducción ya lo vimos, lo vimos con Popper, lo vimos con Hempel, y sabemos que la inducción consiste en hacer generalizaciones a partir de un conjunto de observaciones. Entonces hemos observado que un cuervo es negro, que 100 cuervos son negros, que 200,000 cuervos son negros, y hacemos la generalización de todos los cuervos son negros. Entonces, como nos explica Rui Pérez Tamayo en su capítulo, este método inductivo se basa en la observación y es crucial para su funcionamiento el hecho de que las observaciones sean confiables. Se generaliza por inducción y se confía en la razón y en la lógica. Hay aquí un paso que está reconocido en la lógica inductiva, y que nos permite decir que los científicos no están adivinando o no están haciendo las cosas por intuición, sino que se están basando en esta experiencia y en esta observación para hacer sus generalizaciones. Entonces, entre los múltiples ejemplos que menciona están Aristóteles, Newton, Galileo, Bacon, Locke, Mill, pero el ejemplo que voy a desarrollar con más detalle es el newtoniano, el del método newtoniano, porque pues Newton no escribió mucho sobre metodología de la ciencia, en realidad pues escribió cuáles eran sus experimentos, tiene un libro sobre óptica, tiene un Principia Mathematica donde
pues explica como su mecánica y cómo concibe la naturaleza y sus leyes, pero sí hay un par de páginas en las que Newton se detiene a decirnos cuál es su método. Y nos dice para ello, bueno, que tiene, él no le llama método, le llama reglas de razonamiento científico, y dice que son las siguientes 4 reglas. Dice, no se deben admitir otras causas que las necesarias para explicar los fenómenos. Esto es un poquito como lo que estábamos comentando respecto a las definiciones del primer capítulo, de que debemos organizar nuestro conocimiento de manera económica y no vamos a estar agregando cosas que no son útiles. Dice, si algo causa un cierto movimiento o que la naturaleza de las cosas sea de cierta forma, pues nada más nos vamos a quedar con las mínimas posibles, nada más con las necesarias. Regla número 2. Los efectos del mismo género deben ser siempre atribuidos a la misma causa. Por ejemplo, la respiración aquí y en China o la caída de una piedra en Europa y América. Es decir, lo que yo observo con mis ojos directamente debe ocurrir de la misma manera en otros lugares. Regla número 3. Las cualidades que pertenecen a los cuerpos sobre los cuales se pueden hacer experimentos deben ser miradas como pertenecientes a todos los cuerpos en general. Ese es el paso inductivo brutal que le permite a Newton decir, así como se cae una manzana de un árbol por acudir a todos los clichés, de la misma manera que cae la manzana, así cae la luna hacia la Tierra y así caen los planetas hacia el Sol, porque eso es lo que está ocurriendo. Se están cayendo, solo que no alcanzan a tocar la superficie, se salvan y se vuelven a alejar. Pero es lo que dice, o sea, las cualidades de todos los objetos son iguales. Y hay que ser Newton para decir que lo que yo estoy observando ocurre en todo el infinito universo. O sea, se necesita de verdad muchísima confianza en uno mismo para hacer este paso inductivo brutal. O sea, observen el tamaño de la generalización. Como se cae la manzana, se cae la luna, se caen los planetas y se caen absolutamente todos los objetos del universo los unos hacia los otros. Cuando doy clase presencial allá en la facultad, digo, la facultad de Filosofía y Letras está sintiendo atracción gravitacional hacia la de arquitectura y viceversa. O sea, todas las mesas, con todas las sillas, todo está sintiendo la misma atracción gravitacional. Lo que pasa es que, pues, dependiendo de sus masas y sus distancias, pues es relevante o no para su movimiento. Bueno, y la última regla, la cuarta, nos dice, en la filosofía experimental, las proposiciones deben ser miradas como verdaderas, hasta que algunos otros fenómenos hagan ver que están sujetas a excepciones, ¿no? Pues bueno, es un poco así, como vamos a confiar en el conocimiento que vamos construyendo y vamos a decir que se cumplen todos los casos hasta que encontremos una excepción. Entonces, esto es un ejemplo del método inductivo newtoniano. Y como les decía, no es el único ejemplo que menciona, también están Galileo, Bacon, Locke, Mill y unos cuantos más. Ahora vamos al método a priori. Todos son deductivos, pero este es el método a priori de construir conocimiento. Y aquí lo que ocurre es que la estructura previa determina la relación entre la gente que está conociendo a la naturaleza y el objeto que está estudiando. Entonces, podemos poner como ejemplo la manera en que Kant nos dice que el espacio y el tiempo, las intuiciones puras, son condiciones de posibilidad para conocer a los fenómenos, siempre dejando claro que va a ser imposible conocer la cosa en sí. Entonces, nosotros tenemos ciertas categorías que nos permiten entender lo que nos rodea y las observaciones que hacemos, pero las categorizamos y les damos sentido gracias a cómo está constituida nuestra razón.
Entonces, esta es una aproximación distinta a la que estábamos viendo. Y como ejemplos, Rui Pérez Tamayo pone, sí, por supuesto, a Kant, y también menciona a Platón y a Descartes. Descartes, pues también en el sentido de que se están haciendo aseveraciones respecto a la dualidad espiritual material o respecto al pleno cartesiano, en donde se está estableciendo a priori, o sea, se está postulando de alguna manera que no existe el vacío y que absolutamente todo está pleno de materia, y eso pues no va y lo demuestra en un experimento, es un postulado, así debe de ser. Les quería comentar respecto a esto del a priori que justo ahora estoy revisando una tesis en donde se compara el trabajo de Kant y de Popper como posturas sobre la racionalidad en la ciencia y como rechazo a la psicología en la ciencia. Y pues yo espero para la próxima semana poderles contar un poquito más del contenido, pero me pareció muy como curioso que al principio de la tesis, la tesista, la chica, que es de filosofía, pero del escolarizado, es una tesis de licenciatura, comenta que Popper dice que su trabajo es la culminación del trabajo de Kant. O sea, estamos igual que con Newton, o sea, de verdad para decir así como, bueno, pues miren, les voy a proponer esto que se llama racionalismo crítico, y mi racionalismo crítico va a ser nada más y nada menos que lo que Kant no pudo hacer bien, imagínense. Entonces, así lo presenta Popper. Déjenme ver si encuentro la cita. Porque lo leí hace ratito, está en la introducción. Pues no la encuentro, pero básicamente, o sea, dice que ambos están buscando la objetividad del conocimiento, que ambos están buscando la razón, la verdad, cómo construir el conocimiento, y que o sea, digamos, lo que no alcanzó a vivir Kant, pues es la caída de la mecánica newtoniana y del tiempo y el espacio absolutos newtonianos. Y como ustedes ya leyeron que Popper es un gran fan de la teoría de la relatividad, dice, bueno, o sea, si Kant hubiera vivido en esta época y hubiera visto la teoría de la relatividad, pues hubiera entendido que había que remodelar todo lo que dice sobre Newton, ¿no? Entonces esa es como pues la ventaja que tiene Popper sobre Kant de vivir en esta época actual. Bueno, vamos a continuar con el siguiente método, el método hipotético. En este método primero se postulan hipótesis, luego se diseña un experimento para poner a prueba dichas hipótesis, y si las predicciones se cumplen en el experimento, pues la hipótesis toma fuerza, y de no ser así va a perder credibilidad. Este método ya lo vimos con todo detalle en el texto de Hempel, cuando nos narra lo que tuvo que hacer Semmelweis en el hospital de Viena para encontrar la explicación de por qué morían más mujeres de fiebre puerperal en un edificio del hospital de Viena que en el otro. Y ahí, pues como ustedes recordarán, se postulan las distintas hipótesis, que si es la campanita del cura, que si es la alimentación, que si es que los estudiantes traten mal a las mujeres enfermas o mal durante los partos, y todas esas se ponen a prueba con experimentos hasta que se llega a la correcta de que pues estaban con las manos infectadas. Y Popper también estaría muy bien descrito en este método hipotético cuando nos dice que se tienen que poner a prueba las hipótesis, sobre todo con el objetivo de falsarlas, ¿no? De encontrar los errores y de derrocar a las hipótesis. Hasta acá y te andamos. Kevin, ¿puedes poner mute? Bueno, ya te voy a poner yo. Déjenme ver. En fin. Entonces, bueno, pues ya para cerrar nuestra clase,
Tenemos aquí otra vez nuestro resumen, están los 3 métodos y está por último la postura propia de Paul Feyerabend, a la que se adscribe Ruy Pérez Tamayo. Nos dice que las hipótesis a veces se conservan a pesar de que algunos hechos no sean explicados por ella, o sea que no es tan tajante el falsacionismo, también Kuhn ya nos lo había comentado, y Paul Feyerabend es seguidor de Kuhn, son del mismo giro historicista. Nos dice Feyerabend y también Ruy Pérez Tamayo que durante la ciencia se utiliza la intuición y no hay una línea recta o un método universal o una receta que siempre debamos seguir. Más bien, pues sí, un poquito, la doctora Atocha Liceda, una profesora mía de la maestría en filosofía de la ciencia, nos decía que a veces podíamos pensar en el método científico como una receta de cocina en la que todos improvisamos en algún paso. O sea, sí está ahí más o menos, pues sí tienes que observar, sí tienes que hacer experimentos, sí tienes que ver si las predicciones se cumplieron o no, pero dependiendo del contexto, pues se va improvisando o se va haciendo más flexible respecto a una cosa u otra. Por ejemplo, una de las definiciones de la ciencia nos decía que teníamos que ser capaces de reproducir el evento que estamos estudiando, ¿no? Entonces, pues tal vez sí lo puedes hacer con laboratorios de gases químicos que estás viendo cómo reaccionan, pero pues no lo puedes hacer con plasmas en el universo, ¿no? Entonces, es así, o sea, como que sí hay una receta, pero hay una heurística, una capacidad inventiva, creativa, de ajustarse en cada uno de estos pasos para salir de la situación específica, ¿no? Bueno, al final pues nos hacen como algunos comentarios respecto a la carga teórica o respecto a los fraudes científicos, a las modas. Y respecto a Hume, si quieren pues comentar alguna de estas cosas, lo podemos ver en la discusión. Antes de terminar mi exposición, sí quisiera presentarles a Paul Feyerabend. En caso de que no lo conozcan, tienen que saber que este es el filósofo de la ciencia más hilarante, más provocador. Ha dicho cosas como que la ciencia y la religión son iguales, porque finalmente cuando uno va a misa, pues escucha lo que está diciendo al cura, uno le asigna una autoridad a esa persona que está hablando, orando frente al público, y pues nos dice que existen ciertas entidades y nosotros le creemos. Y entonces dice Paul Feyerabend, la ciencia es igual, nosotros vamos al salón de clases, tenemos a una persona a la que le asignamos autoridad y escuchamos que nos habla de la existencia de los electrones, nosotros no los vemos y de todas maneras pues pensamos que existen. Y entonces diciendo este tipo de cosas, Paul Feyerabend pues le puso los pelos de punta a muchísimos epistemólogos. Tiene un libro que se llama Contra el método, tiene otro libro que se llama Contra la razón, y una vez lo invitaron a hablar sobre el método científico y entonces llegó a un auditorio lleno a una universidad del Reino Unido y escribió en el pizarrón: el método científico no existe, y se fue. ¿Por qué? Pues porque el señor tiene un libro que se llama Contra el método, entonces le pareció que la invitación había sido incorrecta. Pero bueno, no era precisamente diplomático, digamos, ya lo ven ahí en la foto. Tiene una autobiografía muy interesante que se llama Killing Time. Y bueno, pues no quisiera terminar este curso de Filosofía de la Ciencia sin haberles presentado a Paul Feyerabend. Lo conocimos a través de Ruy Pérez Tamayo, pero sí es así como la cereza en el helado terminar con Paul Feyerabend en este curso, porque pues es un miembro representativo del giro historicista junto con Kuhn, el más importante quizás junto con Kuhn, y después pues hay otros dos que se llaman Lakatos y Laudan, que siguen como sus ideas, ¿no? Pero pues sí, sí quería que lo conocieran, aunque fuera a través de Ruy Pérez Tamayo, ¿vale? Entonces ahora sí ya, esta es mi última diapositiva. Voy a dejar de compartir la pantalla
Voy a detener la grabación y pues pasamos a 10 minutitos de discusión. Pero a mí me llamó mucho la atención el cierre cuando lo menciona como principios generales, ¿no? Que siguen la mayor parte de los científicos. Y son 6, pero las deja como muy del sentido común. A mí me dio la impresión, ¿no? No decir mentiras, no ocultar verdades, no apartarse de la realidad, cultivar la consistencia interna, no rebasar el conocimiento. Los hechos también se equivocan. Y yo supongo que a lo mejor en los siguientes capítulos a lo mejor profundiza más sobre ellas, o tal vez no, pero me parece que también podían ser como criticables de forma fina, ¿no? Ese tipo de aseveraciones que hacer. Sí, estoy de acuerdo que están basadas esas reglas como en su propia experiencia como médico y que desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, pues se puede poner cada una de estas a discusión, ¿no? O sea, ¿qué significa la realidad para empezar, ¿no? O sea, si empezamos con Kant y la cosa en sí, pues, pero él es consciente. Rui Pérez Tamayo es una persona muy culta, como pudieron ver, pues conoce a filósofos. Y bueno, ya yo no me voy a inspirar mucho porque faltan 2 manitas levantadas, entonces le doy la palabra a Jorge y por último Carlos, que no es Carlos Centeno. Sí, nada más